Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, William, al oído le doy la palabra. Gracias, doctor. ¿Dónde estaba, o mejor dicho, de gran asesino y terrorista a economista o ministro de Hacienda, sucesor de Mauricio Cárdenas? De estadista, de gran hombre de Estado. Vimos las declaraciones, doctor Fernando, de este tipo, Carlos Antonio Lozada, uno de los hombres que está detrás de todo este ataque terrorista en su contra desde siempre, un hombre de los que estuvo señalado por las autoridades y luego que ha sido ocultado a propósito de estos diálogos de paz en su responsabilidad frente a lo que está pasando y frente a esta disminución de su esquema de seguridad. Unas declaraciones que usted las puede calificar de lamentables, doctor Fernando, en el tema económico, y otras tratando de explicar lo que sería el tema del gobierno de transición. Ustedes dirán por dónde quieren empezar. Si quieren escuchar al estadista económico, al reemplazo de Mauricio Cárdenas, o quieren escuchar al reemplazo de Juan Manuel Santos en la presidencia. Monse, hoy. Bueno, nos da la risa, pero así es, ¿no? Pero escuchémoslo, porque doctor, es un enredo. escuchemos a este estadista. Escojan ustedes a ver qué quieren. A este Keynes criollo, escuchémoslo, doctor. Pero ese camino económico no sería ni el bolivarismo ni sería el castrismo. De ninguna manera, tiene que ser un modelo totalmente colombiano. Nosotros lo planteamos reiteradamente en nuestras propuestas, en nuestros documentos, que debe ser no solamente un modelo colombiano, sino que por las condiciones históricas, políticas, geográficas, económicas de nuestro país, necesariamente aquí existen las posibilidades reales de que coexistan diversas formas de propiedad. Nosotros en ningún momento hemos pensado, digamos, que en Colombia no sea posible, que no sea necesaria, que no sea indispensable, incluso imprescindible la propiedad privada. Pero también creemos que, por ejemplo, el modelo cooperativo tiene cabida y que hay que buscar formas de economía solidaria y que hay que buscar formas en que el Estado también juegue un papel, la economía del Estado juegue un papel fundamental en la defensa y en la protección de los recursos que tiene nuestro país. Bueno, ahí lo escuchaban ustedes. Defienden la propiedad privada, pero van por la expropiación de... A ver, ¿era Lozada o era Cantinflas? El reemplazo del ministro de la Economía en este país, doctor Fernando. El reemplazo de Mauricio Cárdenas. Que Mauricio se va a lanzar de candidato presidencial por el PC. Ahora se llama Partido Conservador. ¿Y quién va a ser el vicepresidente, William? ¿De Mauricio Cárdenas? No, el vicepresidente ahora cuando Vargas Lleras salga a hacer campaña. Es decir, esto es ya. El generalísimo. Y entonces a ver cómo es la cosa de Naranjo. Varias cositas, William. ¿Por qué no se averigua cuánto duraba la estadía de Naranjo en La Habana cada vez que iba la famosa comisión encabezada por Humberto de la Calle? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se quedaba allá en La Habana? ¿Cuánto duraba la estadía? Bueno, una preguntica para hacerle. Otra preguntica. ¿Cómo el mejor policía del mundo nunca supo que su propio hermano, era narcotraficante? Otra preguntica. ¿Cómo era su amistad con Danilo González y qué sabe él del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado? Él, el general Naranjo. Porque cuando Danilo González murió ya se sabía quién era. Y ya se sabía qué papel desempeñaba con el cartel del Norte del Valle que estuvo tan cerca del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, como se revela en ese libro dramático que se llama ¿Por qué lo mataron? El general Naranjo tiene muchas cosas para contar. ¿Qué pasó en Jamundí? ¿Qué estaban haciendo sus 10 hombres prácticamente sin uniforme? Algunos llevaban unos distintivos de que eran policía, iban sin uniforme, con armas largas, dizque para comprobar una dirección en Potrerito, Jamundí. ¿Qué estaban haciendo? El general Naranjo tiene mucho que explicarle a este país y se lo vamos a preguntar todo. Todo. ¿Está la mano del general Naranjo en la decisión que acabamos de comentar en nuestra nota editorial? ¿Estará la mano del general Naranjo ahí? ¿Qué creen ustedes? Seguro que sí.
ya a uno no le queda más que pensar, sino que bueno, puede haber tantas manos, ¿no? Los oyentes en el chat insisten en que ese es un mandado del gobierno, por lo menos esa es la opinión de los oyentes, ¿no? Porque usted a veces tiene, a veces no, casi siempre, opiniones muy incómodas para el establecimiento, ¿no? Para el gobierno, y eso, y ahora, por supuesto, no les gusta. Y ahora, Montserrat, que viene la Jurisdicción Especial para la Paz. Hágame el favor. El montaje de una cosa que tienen montada entre un par de bandidos, que son el señor Santiago y el señor Álvaro Leiva. Un par de bandidos, porque el que es amigo de bandidos es bandido, ¿o no? ¿O no? Sí, ¿o usted puede ser amigo de bandidos y ser una persona intachable? Lo dice el refrán, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. Ellos son los que están montando la famosa Jurisdicción Especial para la Paz, para absolver a los de la guerrilla. Hombre, si ya están absueltos. ¿Es para qué? Para condenar a los contradictores de la guerrilla, para condenar ganaderos, para condenar gente que se ha defendido, para condenar empresarios, para condenar maestros, periodistas, la gente que no ha estado de acuerdo con las FARC, ¿o no? Sí, así es. Doctor, yo le hago una pregunta. En el gobierno Uribe, los periodistas tuvieron plenas garantías y se les mantuvieron sus esquemas y los protegieron como pudieran. ¿Qué está pasando ahora? Porque somos el único programa que abiertamente está cuestionando cosas de este gobierno, siempre con los documentos en la mano. ¿Y entonces en qué estamos? Solo pregunto. Bueno, ese es el juego de la democracia también, ¿no? O sea, el gobierno debe estar listo para las críticas y para la intervención. Le voy a contar una anécdota. Un día me llaman, siendo yo ministro del Interior y de Justicia, y me llaman los del... pues los que eran los de la NAPO, ¿cómo se llama? El Polo Democrático, a decirme que estaban en campaña por el Tolima y que iban para el norte del Tolima y que yo vería cómo los protegería, porque en esa situación, en esa región había mucho paramilitarismo. Les dije, por Dios, ¿y cómo me llaman cuando ya están en la carretera? ¿Qué puedo hacer? ¿Saben ustedes lo que hice? Llamé al general comandante de la brigada en Ibagué y le dije, yo no sé usted qué hace, se vuelve helicóptero, se vuelve avión, se vuelve águila, pero usted llega y protege a esa gente. El gobierno del presidente Uribe no puede tolerar que se maltrate a la oposición política, no lo puede tolerar. Pues allá llegaron las tropas y allá les dieron el respaldo y les dieron plenas garantías, porque ese era el talante de Uribe y ese era el talante de su ministro. Y en nuestra época, busque a ver quiénes fueron los sacrificados, dónde estuvieron los muertos. No, señor. La policía y el ejército estaban para proteger a los ciudadanos en su vida, honra y bienes. Y le devolvimos la paz a este país. Y el país respiró tranquilo. Y florecieron los negocios, y el crecimiento económico fue fantástico, hasta la crisis económica mundial, donde tuvo una recesión y donde nos salvamos de lo que iba a ocurrir por la gestión maravillosa del ministro Oscar Iván Zuluaga. Pero en paz, viviendo en paz, con respeto por la gente. Yo no podré olvidar que en el Senado de la República, en la Comisión Primera, Antonio Navarro Wolf declaró que nunca, mientras el ministro Londoño era ministro, se había hecho ninguna forma de extorsión ni de presión contra la oposición política. Porque jamás se hizo. Hicimos política noble, política alta, no perseguimos a nadie, no metimos a la cárcel a un inocente y no permitimos que mataran a la gente ni la dejamos indefensa. De ninguna manera. Bueno, doctor. ¿Y qué hacía? Le pregunto aquí a Demar, ¿qué hacía Timochenko el 24 y el 31 de diciembre mientras sus amigos se bailaban la paz? Timochenko y parte del secretariado de las FARC estuvieron en La Habana, Cuba, disfrutando de las fiestas decembrinas.
comiendo lo mejor que les puede ofrecer la isla, seguramente con nuestros impuestos. El viajecito se lo patrocinó el gobierno colombiano a los narcoterroristas de las FARC que pasaron allá, mientras sus subalternos aquí en Conejo y en Buenos Aires, Cauca, hacían fiesta con miembros de la ONU, que a propósito les cuento un datico respecto a qué pasó con los señores de la ONU. Los de la ONU en Conejo. Los de la ONU en Conejo. Sí. Los de la ONU en Conejo fueron invitados directamente por la gente de las FARC, allá en esa zona de preconcentración, y estos tipos se movieron sin previo permiso ni de la misma ONU ni del gobierno colombiano para concentrarse y hacer la fiestica. Esa es la gran falta que cometieron Ahora sí los entiendo señores. por qué incomodaba tanto el doctor Alejandro Ordóñez al sátrapa, porque el doctor Alejandro Ordóñez le ponía los puntos sobre las IES al tema y no se dejaba manosear. Es que es así. De Mari, los comandantes guerrilleros estuvieron además celebrando el aniversario de la Revolución Cubana allá en La Habana, en pleno desfile militar. Fueron recibidos prácticamente como jefes de Estado. Cuando uno ve no esas se le imágenes, olvide son que fue absurdas. el 1 de enero de 1959, la fecha trágica para Cuba, en la que Fidel Castro, él llegó a La Habana 2 días después, pero en la que sus hombres llegaron a La Habana victoriosos, porque el gobierno de los Estados Unidos entregó a Batista. Batista era un dictador despreciable, espantoso, pero pues Fidel Castro fue 1000 veces peor. De manera que estaban celebrando eso. Y aquí celebrándolo con la ONU, hombre, ¿eso no les pareció grotesco? En una fiesta con trago, con licor, impúdica y con niños. ¿Ustedes vieron a los niños participando de esa fiesta? Y los niños además armados, doctor Londoño, ¿no? Porque tenemos las imágenes de varios menores de edad fusil al hombro. Y a los funcionarios de Naciones Unidas ¿no les pareció extraño? ¿No les pareció extraño? Pues si es que ellos son los mismos, claro, hombre. Uno trae a la memoria una película en la que se relata el tema de Francia, ahora que está el señor Hollande tan de moda, una película que se llama La Suite Francesa. Entonces los soldados, los alemanes se meten a Francia y comienzan a hacer lo mismo que hacen los narcoterroristas de las FARC, comienzan a hacer bailes, a tomarse las casas, a hacer lo que les venga en gana, ante los ojos desesperados de los franceses viendo esto. A propósito, esto hay una pieza musical hermosa que será estrenada ahora, o será dada a conocer ahora en Cartagena, que estuvo oculta 50 años y que ahora aparece. Bueno, pero sigamos. ¿Qué pasa con el memorial de Andrés Felipe Arias? Quien deja al descubierto que no existe tratado de extradición entre Colombia y USA. En un riguroso, doctor Londoño, riguroso documento de 17 páginas, los abogados del exministro Andrés Felipe Arias exponen punto a punto cómo el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos no está vigente. Es que no puede existir un tratado de un solo país. Los tratados son bilaterales, doctor Londoño. Los tratados no pueden ser de otra manera. Santiago, y si estuviera vigente, el presidente Santos debe ser enjuiciado por el tema de Walid Macled. Claro, porque a él sí no lo quiso extraditar a los Estados Unidos, sino que se lo entregó a Maduro. Bueno, y un recuerdito que nos hace de un tema, es que son tantos los asuntos que hay que tratar, que esto la memoria no da ni el tiempo da. ¿Ustedes se acuerdan, William, cuando fueron capturados en España Fabio Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela? Sí, señor. ¿Se acuerda lo que pasó? En España. ¿Se acuerda o no se Tuvieron acuerda? que volver a Colombia. No, pero ¿se acuerda o no se acuerda, William? Si no se acuerda, dígamelo con toda franqueza. Tengo memoria así como... Bueno, muy bien. Fueron capturados por la policía española. Sí, señor. Inmediatamente los pidieron en extradición los Estados Unidos por los crímenes que habían cometido relacionados con el narcotráfico. Ellos eran los mayores narcotraficantes de Colombia, los Ochoa y los Rodríguez Orejuela. Y los pidieron unos jueces colombianos. En un caso, me parece que fue en el de Rodríguez Orejuela,
por un problema de unas reses que habían entrado de contrabando, unas vacas, y el otro por un problema menor cualquiera. Ese fue un debate ante los jueces españoles que todavía los españoles están preguntando cuánto dinero corrió por las manos de los jueces corruptos que tomaron la decisión de mandar a este par de bandidos a Colombia y de negar la extradición a los Estados Unidos. Ese fue un triunfo jurídico del gobierno colombiano. ¿Qué pasó? Que llegaron estos bandidos a Colombia, no estuvieron un día en la cárcel. Cuando llegaron, ya el caso de Fabio Ochoa había sido archivado y el caso de Rodríguez Orejuela fue archivado 1 o 2 semanas después. Esos eran los cargos que tenían contra estos bandidos en Colombia. Se nos olvida eso. Sí. Obviamente, pues los Rodríguez Orejuela, que estaban acostumbrados a mandar, que eran los amos y señores, y que finalmente habían sido puestos presos en una cárcel de Palmira que ellos acondicionaron mejor que la cárcel de la Catedral. Era lo que tenían montado los Rodríguez Orejuela allá en Palmira. Llegaba todos los días un chef y les decía, los señores, ¿cómo van a desayunar? ¿Cómo van a almorzar? ¿Con cuántas personas les servimos la mesa? Eran unos reyes en esa cárcel. Vino el cambio de gobierno. Al presidente Uribe le comenté el tema y me dijo, pues como son las cosas de él. Un ministro, cumpla inmediatamente su deber. Cumplí mi deber, inmediatamente. Y llamé al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Ahí nosotros no nos valíamos de la Cruz Roja para transportar bandidos. No, señor, la gloriosa Fuerza Aérea Colombiana. El comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fabio Velasco. Y aterrizó un helicóptero al pie de esa cárcel. Y les dijeron, señores, tienen 10 minutos para que recojan sus cosas porque nos vamos. ¿Cómo que nos vamos? Nos vamos. Cogieron lo que pudieron coger, el cepillo de dientes y algún lápiz. Y, señores, a estrenar la cárcel de Cómbita, con vestido de los presos, en la cárcel de Cómbita, y allá los tuvimos, hasta que el juez Rodríguez Vaca los quería dejar en libertad. Y entonces a eso nos opusimos, logramos mantener a Miguel preso, porque el juez Suárez Vaca no había preguntado por un proceso penal que figuraba contra él y que contra Gilberto, que era él mismo, estaba perdido. Y no pudimos retener más al ajedrecista en la cárcel. Hasta que descubrí, lo busqué por cielo, mar y tierra, amenacé, amenazas legítimas, ¿no? Si ese proceso no me aparece, aquí se va para la cárcel mucha gente. Y apareció el proceso. Y Gilberto Rodríguez Orejuela volvió a la cárcel. Y está extraditado a los Estados Unidos. La extradición no la hice yo. Ya la hizo mi sucesor, el doctor Sabas Pretel, que allá está en una cárcel en Cartagena. La mano de la mafia es larga y no perdona. A Sabas Pretel le están cobrando, entre otras, el que extraditó a los Rodríguez Orejuela a una cárcel en los Estados Unidos. Es que a la gente se le olvida la historia, William. Sí, señor. Se le olvida la historia. Este país estuvo en manos de los bandidos y estamos ahora en manos de los bandidos. ¿Cuánto vale el negocio del narcotráfico hoy en Colombia? ¿Cuánto vale? ¿Y quién lo maneja? ¿Qué dijo el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sobre eso, refiriéndose a las negociaciones de La Habana? Era una lavandería. La mayor lavandería del mundo, ¿no? Claro, claro. Ah, bueno, había que salir de Alejandro Ordóñez. Claro, por eso. Por eso. Y salieron. ¿Por qué querían hacer podrir en la cárcel a Alfonso Plazas Vega? ¿Por qué? Pues por su actuación en la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Por qué asesinaron a Rodrigo Lara Bonilla? Por eso, por la extradición. Claro, ¿por qué asesinaron a Lou Murtra? Por las extradiciones a los mafiosos. ¿Por qué asesinaron al otro exministro de Defensa? No lo asesinaron, sobrevivió a un atentado, Enrique Parejo González. Que fueron a Europa a buscarlo, para asesinarlo allá. Por extradiciones, ninguno extraditó más de 10 bandidos. Por eso yo quería llegar, porque casi lo han querido asesinar a usted. Por eso, yo extradité más de 150. Ya.
¿Cuántos fueron los bombardeos a los campamentos de las FARC? ¿Cuántas fueron las fumigaciones aéreas con glifosato? Más de 70.000 hectáreas en un año. ¿Cuántos fueron los bienes que les quitamos desde la Dirección Nacional de Estupefacientes y los bienes que se les repartieron al Ejército de Colombia? Usted sabe que el Ejército de Colombia es dueño, por los lados de Puerto Boyacá, de una extensión superior a la que tiene en Tolemaida, donde según todas las instrucciones militares se debe montar la estrategia militar, se debe montar el gran fuerte de las operaciones militares en Colombia. Le hago otra preguntita. ¿Quién fue el único líder conservador, intelectual, de derecha, que apoyó a Luis Carlos Galán Sarmiento contra Belisario Betancur? Bueno, tuve ese honor. ¿Ya? Le mandé una carta a Luis Carlos Galán que fue convertida en editorial del Espectador, cuando era Guillermo Cano el director del Espectador. Y le decía a Luis Carlos Galán, aquí, lejos de temas partidistas, lo que está es el porvenir de Colombia y la renovación de Colombia. Colombia necesita fincar una esperanza, y la esperanza la tienen usted. Usted es el futuro, y estoy con usted, desde el área conservadora. No me lo perdonaron, pero Luis Carlos Galán iba a ganar las elecciones, y para que no los ganara, tuvo que ser asesinado. ¿Qué hicieron para asesinarlo, William? Le quitaron la escolta. No, se la cambiaron. Claro. Se la cambiaron. El mismo truco. El mismo truco. Es que de eso ya estamos advertidos. Luis Carlos no lo sabía, cayó en la trampa y murió. Y con Luis Carlos murió una inmensa esperanza de renovación y de cambio que el país tenía. Para caer en manos de César Gaviria. Hágame el favor, el cambio. Y luego a Samper. Ah, bueno, y luego a Samper cuando usted cree que ya cayó, cuando usted cree que ya cayó a lo mínimo, no, viene el otro. A propósito, el Papa es el nuevo líder de la izquierda en el mundo. ¿Cómo le parece pues esa noticia? Claro. Y eso está circulando por todos los medios. Pero con pruebas al canto, ¿no? Sí, señor. Con pruebas al canto. ¿O quién paró? A ver, Cindy, ¿quién paró? Cindy, ¿quién paró el proceso de revocatoria o de la sacada del señor Maduro en Venezuela? ¿Quién? Germán. Sin duda parece que fue el Papa. El Papa Francisco. El Papa Francisco, que convocó a unas conversaciones, la oposición cayó redondita, no entendió la trampa que se le abría a sus pies y se fueron algunos a conversar para que los fotografiaran al lado del delegado del Papa. Doctor, pero... el proceso perdió toda dinámica, y usted sabe que un proceso que pierde dinámica no lo vuelve a arrancar nadie. Y ahí tienen a Maduro. Imposición del Papa Francisco. Y el Papa Francisco estuvo en Cuba. Sí, y en Cuba habló, recordó el paredón. Recordó al Che Guevara y a Raúl Castro asesinando a la gente. Abogó por los presos que tienen allá en Cuba, los presos políticos que tienen en Cuba. No. Recordó a los millones de cubanos que perdieron su patria, que perdieron su tierra y que tuvieron que salir fugitivos a los Estados Unidos a buscar una forma de vida. No. Yo allá tenía relaciones con los banqueros cubanos y norteamericanos en Miami, en la Florida. E hicimos relaciones con ellos cuando yo estaba en la Federación Latinoamericana de Bancos. Y recuerdo a uno de ellos, presidente de un banco en la Florida y de un banco importante, que me decía, aquí tuve que contratarme como pintor de brocha gorda para sobrevivir. Yo pintaba casas para sobrevivir. Eso se le olvida al Papa Francisco. Eso se le olvida a mucha gente. Los que están en La Habana sí recuerdan, porque no fueron ellos, pero sus padres o sus abuelos los que tuvieron que llegar a batirse para sobrevivir en un mundo ajeno, en un mundo distante, donde crearon la comunidad maravillosa que es la comunidad cubana en Miami. Entonces, volvamos al tema de Andrés Felipe Arias. Yo quisiera, doctor Londoño, que de pronto usted nos comentara qué fue lo que pasó con este señor Maclid, porque es que a mí sí me parece muy extraño
que justo cuando el gobierno colombiano Macled, perdón. No lo pronunciamos en inglés porque se pierde la gente. Macled, cuando el gobierno colombiano debía enviarlo a los Estados Unidos, decide entregárselo en bandeja de plata al gobierno venezolano. Esa fue la historia. Por eso, ¿y qué le pasó? Pues que lo enterraron en un calabozo donde no ha vuelto a ver la luz del sol. Y entonces, mire lo interesante. No, es que no hay tratado. Yo no soy abogado, yo soy historiador, pero la pregunta que tengo es, ¿algún abogado que me explique a mí, Demar, William, doctor Londoño, cómo es eso que hay un tratado de solamente una parte, un one-party treaty? ¿Cómo puede existir eso? Es decir, yo llego a un acuerdo con usted, pero usted no sabe, no entiendo. Es imposible. Los acuerdos, los tratados son acuerdos bilaterales. Yo les decía a algunos, eso es lo que se llama un contrato sinalagmático perfecto, donde hay obligaciones de ambas partes y la obligación de cada una se soporta, tiene causa en la obligación del otro. Los tratados son eso, la unión de voluntades, son un negocio jurídico internacional. De manera que esa pretensión de Colombia, de que tiene un tratado que obliga a los Estados Unidos, pero no obliga a Colombia, porque la otra pregunta es, ¿y por qué no cumple Colombia el tratado enviándole a los guerrilleros de las FARC solicitados en extradición por los Estados Unidos? Porque no hay tratado. Porque no hay tratado. Estuvo muy bueno. Allá queríamos llegar. Porque el tratado no existe sino para Andrés Felipe Arias. Ay, qué maravilla. Es que ahí es donde uno dice, pero por Dios. Y hay un asunto muy interesante en el documento que presentaron los abogados del exministro Andrés Felipe Arias, doctor Londoño, y es que una de las cosas que están diciendo es, en los Estados Unidos se tiene que respetar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Una cosa es la ley y otra cosa es el interés político, porque es que allá sí son un Estado de Derecho serio, doctor Londoño. Aquí no puede haber presiones del Ejecutivo. Ustedes, todos nosotros sabemos que en los Estados Unidos si algo es sagrado es la separación de poderes. Allá no es como acá que el presidente llama a los magistrados y los invita a comer, ¿o sí, doctor Londoño? Y les dice, mire, es que necesito que me ayude a resolver este asunto. No, señores, acá no es así, allá no es así, allá no es así. Bueno, y William, desde el punto de vista jurídico, formal, no propuse un tema, pero que es un tema esencial en la consideración de la decisión que se ha tomado. ¿Con qué estudio de seguridad lo tomaron? La Dirección de Protección y esta organización que protege a la gente perseguida en Colombia no puede obrar sino mediante estudios, y unos estudios que hace precisamente la organización que está dedicado a eso, que se llama el CERREM, Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. ¿Dónde está el estudio que justifica el que reduzcan mi esquema de seguridad eliminando a la policía? ¿Dónde está ese estudio? No existe, William, no existe. Bueno, entonces, la pregunta, ¿y a Fernando Londoño Hoyos quién podrá entonces defenderlo? San Miguel Arcángel. No más. San Miguel Arcángel y Dios Todopoderoso. Sí, señor. Y estos muchachos de la Unidad Nacional de Protección, que pasan a ser pues carne de cañón en un esquema debilitado que puede ser víctima en cualquier momento de cualquier asalto en las calles de Bogotá de estos bandidos que ahora están en libertad, que tienen armas, que se mueven como les da la gana, sí, y que son escoltados por miembros de la Unidad Nacional de Protección, para que la gente sepa, para que los que tienen escoltas de la Unidad Nacional de Protección sepan que a esos, sus escoltas, los mandan a escoltar a los del secretariado de las FARC, y para que queden tranquilos con su seguridad. Pero ¿dónde está el estudio del CERREM en mi caso? El CERREM no puede obrar sino a la vista de estudios. ¿Dónde está el estudio donde dice que ya mis niveles de riesgo disminuyeron? Sigue siendo un nivel de riesgo extraordinario. Y me quitaron todo el esquema de seguridad de la policía. La larga mano del general Naranjo y del presidente Santos y de Luis Carlos Villegas. Y sobre todo de las FARC, que son las que mandan en Colombia. A propósito, para cumplir
Perdón, doctor Fernando, a propósito de que usted menciona al general Naranjo nuevamente en este tema, hay que refrescarle la memoria a unos personajes que nos escuchan frecuentemente. Y es que el general Naranjo tuvo distintos líos. Uno de esos, y los más graves, fue el del hermano de él, llamado Juan David Naranjo, que usted lo mencionó, que tuvo detención en Alemania por 8 años, nunca supimos qué pasó con él. Pero sí quiero hacerle una pregunta a usted y a los compañeros de la mesa. Ese señor Danilo González tenía nexos con la mafia. ¿Exactamente con qué sector de la mafia? Usted lo mencionó, doctor Fernando. El cartel del norte del Valle. Y entonces ahora les cuento a ustedes que este señor, Juan David Naranjo, era parte de la estructura criminal del cartel del norte del Valle. Qué coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, ese es el datico que tenemos. Qué coincidencia. Y se muere Danilo González, ¿y quién asiste a su entierro? El general Óscar Naranjo. Muy bien, muy bien, muy bien. Óscar Naranjo, que no iba al entierro de ningún subalterno suyo muerto en combate, no, eso no. Él se reservaba para ocasiones especiales para ir al entierro de Danilo González. Hay cositas más graves todavía, doctor Fernando, que este país olvida. El ex paramilitar Daniel Rendón, alias Don Mario, en alguna ocasión vinculó en una de sus declaraciones al general Naranjo con una presunta reunión que hubo con Miguel Arroyave, donde Naranjo cuestionaba a Miguel Arroyave por el asesinato de Danilo González. No. Y yo quisiera, con relación al caso, a su caso, doctor Londoño, hacer la siguiente pregunta. Si mal no estoy, si mal no recuerdo, el Procurador General de la Nación era un señor Edgardo Maya Villazón, que fue el que le impuso Tartufo, una sanción absurda. Y el mismo señor ahora es Contralor General de la República y ahora entonces está pidiendo que le reduzcan a usted el esquema de seguridad por los onerosos costos para el Estado colombiano. Es el mismo sujeto. Claro, el mismo sujeto. El mismo sujeto que tiene 2 hermanos paramilitares presos como tales. El mismo sujeto. Claro. El mismo sujeto cuya instrucción en derecho la hizo en los algodonales de su papá y en las fiestas de los vallenatos. Y esa instrucción la demuestra pues cada vez que abre la boca. Eso sí no es una acusación en balde. Pero bueno, Santiago, la suerte está echada, estamos en manos de Dios, seguiremos cumpliendo nuestra tarea cada vez con más devoción, con más amor por Colombia, con más voluntad de lucha, porque no nos van a disminuir. Sabemos que vendrán muchas cosas más terribles de persecución política, van a montar el esquema el de los bandidos Santiago y Leiva, el esquema judicial para condenar a los opositores de las FARC, a los llamados o sucesores del paramilitarismo, que son todos los que no comulgan con las FARC, así los llaman. De manera que todo está listo, la guillotina está montada, los verdugos están listos, la hora del terror ha comenzado en Colombia, queridos amigos. El momento del terror, la época de la Revolución Francesa, comandada por Robespierre y seguida por su Comité de Salud Pública y por Saint-Just y por Hébert y por todos esos bandidos que lo acompañaron hasta la muerte, porque llega un momento en que los pueblos se agotan del terror y se sublevan contra el terror. Los terroristas que no olviden esa lección, que pregunten qué pasó en el Termidor y en qué terminó Robespierre después de la sublevación del pueblo francés contra la violencia. Bueno, son historias para recordar y vamos pues que tenemos todavía mucho tema que tratar. Estábamos hablando con ustedes, recuérdenlo. ¡Al oído! Son las 8:07 de la mañana.